Les voy a hablar un poco sobre la vida y obra de Horacio Silvestre Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga fue un cuentista, dramaturgo, poeta, nacido en Salto, Uruguay, el 31 de diciembre de 1879 y murió en Buenos Aires el 19 de febrero de 1937. Quiroga recibió su educación en el Instituto Politécnico de su ciudad natal. Era hijo del caudillo Facundo Quiroga, quien tuvo una vida llena de trágicos episodios, los cuales como que influyeron mucho en la forma de escritura y la permanente aparición de muerte en sus cuentos y demás. Horacio tuvo que sufrir la muerte accidental de su padre, quien se disparó con una escopeta mientras descendía a un bote, la cual transcurre tan solo cuando tenía 2 meses de edad. Después de esto, su madre realiza eh, un encuentro con Asensio Barcos, pues quien en este caso sería su padrastro. Después de un tiempo tuvo que sufrir una terrible parálisis cerebral donde Asensio atenta contra su vida en frente de Quiroga. Sufrió la pérdida de sus dos hermanas, Pastora y Prudencia, quienes murieron de fiebre tifoidea en el Chaco argentino. También más tarde, tras de 6 años de matrimonio con Ana María Cires, que sería su primera esposa, con la cual se casó en el año 1910, luego de haber vencido, pues digamos, la dura oposición que había entre la familia de Ana María, agoniza 8 días después de haberse envenenado. Sufre la muerte de su hija Egle, nacida en Misiones, pues en el año 1911 se quita la vida un año después de su muerte, y la muerte de su hijo Darío Quiroga, quien se mata en 1952. María Elena Bravo, que sería su segunda esposa y pues la única adolescente que podemos decir que lo amó sin sortear, digamos, oposiciones familiares y demás problemas. Ella era 30 años menor que el escritor y pues era una amiga de su hija Egle. Lo abandonó, María Elena lo abandonó medio de su selva después de 6 años de matrimonio, llevándose a Pitoca, que era pues su pequeña hija, con Ana María. En 1900 fue uno de los, debemos tener en cuenta que en 1900 fue uno de los promotores de un movimiento literario en Montevideo que recibió el nombre de Consistorio de Gay Saber. Fue un cuentista que a lo largo de su vida se sintió atraído por escribir sobre la naturaleza y el amor. Sin embargo, estas historias pues se evidencian, en estas historias se evidencia pues la vida llena de tragedias que llevaba Quiroga. Se inclinó hacia algunos movimientos vanguardistas de escritura, como el modernismo y naturalismo, y solía colocar a la naturaleza siempre como el enemigo del ser humano. Fue considerado uno de los mejores cuentistas de Latinoamérica, no solamente en su época, sino en los demás tiempos. Durante su época universitaria, pues pasaba tiempo en un taller, allí fue donde se interesó como que más por la filosofía. También trabajó en los diarios como la revista de la Reforma, y esta experiencia lo ayudó como a pulir su estilo y obtener reconocimientos y conocimientos. Inició sus primeras actividades de escritor con un libro de versos llamado Los Arrecifes del Coral en 1901. Se trasladó seguidamente de manera definitiva a Argentina, que fue donde transcurrió el resto de su vida. En 1936, tras de un fuerte dolor de estómago, 5 meses después el médico le diagnostica a Quiroga un cáncer. Pues él no reaccionó nada contra la enfermedad, sino simplemente decidió atentar contra su vida y suicidarse con cianuro. Algunas obras de Quiroga, la primera, digamos la más principal, es El Arrecife de Coral en 1901. Esa reflexiona sobre los límites de la vida, los vínculos que hay obsesivos, digamos, muchas veces entre hombres y mujeres, y la moral de la época desde una propuesta híbrida y un estilo de Kante en los elementos simbólicos y de marca impronta surrealista. Eh,
Historia de un amor turbio en 1908 es una novela romántica. Cuenta el enamoramiento de una niña de 9 años, que en este caso era Egle, su hija. Cuentos de amor, locura y muerte en 1917 es el resultado de esa vida atormentada y es donde pues él despliega como que todos sus dotes. En estos cuentos el misterio es amor y aunque pues siempre está inmerso en digamos que en situaciones cotidianas, lo que aumenta el impacto, él narra la locura y el amor, se entrelazan de manera digamos que constante para llevar a la muerte. Los cuentos de selva de 1918 narra una selva llena de animales y que algún otro humano donde viven situaciones emocionantes, a veces peligrosas, pero pues siempre como que trata de contar con una dosis de humor. La anaconda y otros cuentos de 1921 es una historia donde una víbora llamada Lanceolada descubre que cuatro humanos se han mudado a un campamento abandonado de la selva para, digamos, con la finalidad de cazar víboras y extraer su veneno para venderlo como base de antídoto de las mordeduras de ellas mismas. De Desterrados, la experiencia del novelista en Misiones y pues digamos que la convirtió en ficción, una ficción de extraordinaria intensidad en la que convergen de manera definitiva una vida y una experiencia digamos que estética. Y más allá de 1934 es la historia de dos jóvenes que luchan por su amor, ya que los padres de los protagonistas le prohíben ver a Luis, pues a su amado, y en una discusión con sus padres ellos deciden y digamos que prefieren ver muerta antes de que esté con él. Entonces desde ese momento ella toma como única y última salida la muerte. Muchas gracias.